Bueno, pues cool hunting, que sabéis que la palabra, los que la habéis escuchado, significa cazar lo cool. Cool se puede entender como algo fresco, chulo, atractivo, ¿no? Que tiene ciertas características como para que la masa pueda interesarse por ese concepto. Y hablo de concepto porque no solamente lo cool es un producto o es un servicio, a veces es una simple idea, es una palabra, es un movimiento social. Es decir, cool hunting es cazar todas esas cosas, conceptos, ideas que puedan ser chulas, que puedan interesar a la masa. Y con el cool hunting, con la metodología de investigar estas cosas guays, estas cosas chulas, se puede aprender a anticipar el futuro, en realidad. Porque lo que estamos haciendo es investigar qué señales nos van a dar pistas de qué cosas o qué ideas se van a poner de moda o se van a popularizar. Entonces, de alguna manera, sí que lo que hacemos es anticipar o aprender a anticipar ese futuro. Me voy a presentar antes de nada. Yo vengo de una rama, digamos, de formación que a priori no tenía nada que ver con la investigación de tendencias. No vengo de marketing, no vengo de ventas, ni de diseño, ni de moda, ni de nada. Yo vengo de relaciones laborales, de psicología de las organizaciones. Yo luego hice un máster, me especialicé en recursos humanos y me empecé a interesar por el futuro de las organizaciones. A mí además me cogió, cuando terminé la carrera de relaciones laborales, me cogió el año 2009, entramos en la época fuerte de crisis. Yo terminé ese verano diciendo que en septiembre iba a empezar a trabajar en algo de lo mío, por supuesto, porque yo tenía mi súper experiencia académica y yo he sido muy empollona. Entonces yo tenía muy buenas notas y yo creía que de ahí iba a trabajar. Y me di de bruces con que no encontraba trabajo, de lo mío muchísimo menos, y además que ya todo lo que venía escuchando es que había un principio de crisis, que los trabajos iban a cambiar, que la empresa no estaba preparada para lo que se estaba avecinando, y ahí a mí me entró también la curiosidad por aprender y por leer más acerca del futuro relacionado con las organizaciones. Empecé a interesarme por blogs especializados, revistas, en fin, empecé a leer y empecé a escribir y a dialogar también con compañeros y con profesores de la facultad sobre qué pensaban ellos que iba a pasar con las organizaciones, con las empresas. Y así fue como me metí en el mundo del cool hunting. Hay gente que se mete en ese concepto, en esa metodología, porque generalmente la he escuchado de la moda, pero bueno, yo me interesé, pues como habéis visto, por otras cuestiones, ¿no? Y hoy, pues, trabajo para Cool Hunting Group, que ahora al final os explicaré qué es la empresa un poco porque tenga el concepto. Pero bueno, vamos a empezar por el contenido de la charla. Lo que vamos a hablar al principio de todo es el futuro. Me gustaría saber qué pensáis del futuro como concepto, como cosa que viene, el impacto que va a tener en vuestro negocio, en vuestros proyectos. Luego vamos a ver qué es cool hunting, el concepto propio del término, quién es el cool hunter o cómo es ese perfil de ese profesional que investiga tendencias. Vamos a tocar un poco la metodología sin mucho detalle porque tenemos una horita escasa, pero bueno, os puede servir para ir tomando nota. Y os voy a contar algunas tendencias actuales que están teniendo un impacto especialmente en el sector TIC, porque como me había comentado Carlota aquí, al final el emprendedor que viene pues viene de esta rama, ¿no? Pues me he centrado en esas que os pueden interesar. Entonces, para ponernos en situación, el futuro, ¿lo veis? ¿De qué color? Divino, yo lo veo divino. ¿Tú lo ves bien? ¿Tú eres optimista? Yo lo veo muy bien, muy bien. Genial. Lo que pasa es que va a una velocidad que no te puede adaptar a la velocidad, pero yo lo veo, vamos. ¿Tú lo ves bien? Yo lo veo de un cada color vez bonito, mejor, por lo ¿no? menos. Sí. Estoy de acuerdo. ¿Aquí es más optimista o pesimista? Yo lo veo lejos. Lo veo lejos de la realidad. O sea, lo que tenemos ahora, con lo que se está viniendo y con la velocidad que está viniendo, no estamos dando abasto, con lo cual está en un futuro muy lejano que todavía no hemos llegado y nos va a costar llegar. O sea, tú lo percibes como un poco de ansiedad, ¿no? Porque Claro, como o sea, es que te están metiendo todo así de golpe a lo bestia, con mil cosas, mil ideas, mil palabras técnicas, mil anglicismos. Sí. Y, por ejemplo, aquí no avanzamos lo suficiente, no tenemos medios ni tenemos recursos, cosas, ¿no? Claro, no tenemos cosas para llegar a donde se está. O sea, a ti te estresa el futuro mogollón. No que me estresa, sino que yo quiero pero no puedo. O sea, yo quiero pero no puedo. Faltan recursos, digamos, para ponernos al día, ¿no? Por aquí, ¿cómo lo veis? Yo como visión optimista lo veo como oportunidad. Como una oportunidad. Yo pienso que vivimos en una época en la que tenemos, o sea, es una época única porque
tenemos todos los recursos que nunca han tenido las generaciones anteriores, y creo que vivimos en una época de las posibilidades infinitas. Por lo tanto, yo veo el futuro de manera... Yo lo veo parecido a mí. Para mí, el futuro se avecina como algo apasionante, ¿no? Con muchísimos cambios, muchísimo impacto. Y es quizás una sensación de que ahora más que nunca tenemos las posibilidades de hacer casi lo que nos imaginemos, ¿no? Porque gracias sobre todo a la tecnología también, bueno, la tecnología y otras cosas que vamos a ver, ¿no? Hay pensamientos también que están cambiando y que eso tiene un impacto muy positivo en cómo se enfrentan los proyectos, ¿no? Las empresas. Pues como decís todos, la época que vivimos es una época de cambios. Durante todas las épocas siempre han habido cambios. El problema es que la velocidad a la que se están dando lugar esos cambios, y especialmente los relacionados con la tecnología, ahora es muchísimo. Bueno, sabéis que la velocidad es exponencial, ¿no? El crecimiento de la tecnología es exponencial. Ya no solamente nos vamos a centrar en los cambios tecnológicos, pensad qué es lo que está pasando con la política, pensad qué es lo que está pasando con las religiones, pensad qué es lo que está pasando con los propios conceptos de los roles en la sociedad. Es decir, estamos viviendo una transición hacia un nuevo modelo global, regido por la tecnología en gran medida, pero por otro tipo también de ideas que se están empezando a implementar a un ritmo vertiginoso. Como toda la vida hemos hecho, lo general frente al cambio es buscar la forma de adaptarnos. Durante toda la historia, el hombre, las empresas, los trabajos se han ido adaptando a esos cambios. A mí me gusta, cuando se habla de cambio, me gusta liderar el cambio y anticiparse al cambio, en la medida de lo que sea posible, claro. Porque si no, esa me parece de cierto modo una postura en la que tú estás esperando a que el cambio se produzca, y cuando llega, dices, pues venga, pues ahora voy a tirar por donde... Esto es lo que ha pasado en muchas empresas en España, ¿no? Cuando vino la crisis y cuando de repente empezaron a escuchar que lo que tenían que hacer era invertir en marketing digital y que tenían que contratar a un community manager, las empresas no sabían ni lo que era. Y lo contrataron. Que era... Bueno, todavía hay algunas que ni lo saben. Pero bueno, digamos que hicieron esto, ¿no? Oye, que es que me están diciendo que debe contratar a un community, corriendo lo voy a contratar porque... sin saber cómo evaluar el trabajo que estaba haciendo, cómo recompensarlo, ojo, sin saber nada, ¿no? Entonces, intentaron adaptarse a ese cambio. La pregunta crucial cuando estamos intentando adaptarnos o anticiparnos al cambio es cuándo lo vemos, cuando lo tenemos encima o con tiempo suficiente. ¿Vosotros veis aquí el cambio? ¿Lo veis venir en esta foto? Sí. Bueno, en esta foto sí, ¿no? Está claro, ¿no? En esta foto sí. Pero claro, cuando más tarde vemos a ese león... Porque hay dos cambios, claro. Hay dos posibilidades. Bueno, hay tres cambios realmente. A ver, venga, las tres. O sea, yo creo que hay tres porque la perspectiva del león, la perspectiva del ciervo y también la perspectiva del observador. Vale. Que nosotros también estaríamos ahí... Desde la perspectiva del cervatillo, ¿no? ¿Cuándo viene el cambio? ¿Cuándo veo el cambio? Pues cuanto antes lo vea, más posibilidades tendré de anticipar esa situación y de adaptarme, ¿no? De anticiparla, ¿no? De evitarla. En este caso lo que está haciendo es anticipar el cambio, lo que está haciendo es ver venir y detectar la situación que se va a dar para poder evitar esa amenaza o anticipar esa amenaza. Aquí hay más cambios, pero son un poco más difíciles de ver. ¿Los veis? Ay, no lo voy a poner fácil. Todos estos animales, aquí tenéis uno, aquí otro, lo que hacen es mimetizarse con el entorno y a veces, no es solamente, desde la perspectiva ahora sí del león, a veces mimetizarse con el entorno es una forma de adaptación, es una forma de detectar una oportunidad de evitar también una amenaza. Es decir, la investigación de tendencias y la investigación del futuro tiene que sirve para varias cosas, ¿no? Pero principalmente para dos. Para anticipar las amenazas y prepararnos frente a ellas con tiempo, y para detectar también oportunidades, incluso nichos de negocio, y poner ya la acción en torno a esos objetivos. Por lo tanto, como decía antes el compañero, Pool Hunting, para nosotros que lo utilizamos y lo aplicamos, significa principalmente anticipación. La anticipación. Vamos a entrar un poco más... Una pregunta, ¿ahí la intuición qué relación tiene? Es fundamental también. Hay libros escritos de Pool Hunting de varios autores y ninguno de ellos niega que la intuición sea
una parte fundamental de las competencias. Incluso el azar, ¿no? Bueno, no, en el azar ahí no hablamos tanto de azar. Quizás desde la posición del cool hunting, y ahora vamos a ir a la figura, ¿no? Pero aparte de otras competencias, es verdad que necesitas un entrenamiento visual y necesitas cierta capacidad, pues sí, un cierto sentido quizás, de intuir cosas. Sí, forma parte de la habilidad. Pero además, tienes que tener el sentido de detectarlo y de ser capaz de convencer a la gente de lo que viene y que no te tomen como loco. No, Sí. Fuera de razón de eso. Tú hace 10 años le dices a la gente, necesitas una página de Facebook porque es el futuro, y le dices, aquí a la playa, o sea, hay 4 monos en el Facebook, ¿eso quién lo va a ver? Claro. Una función que tiene el Cool Hunter precisamente es reunir indicios de cambio, que ahora veremos lo que son, para que sirvan como demostración y como prueba de que ya hay otros escenarios que están haciendo uso de esos indicios para algo concreto y siempre tratan de buscar el paralelismo con la situación del mercado donde se muevan. Que tenga forma de mostrar. Claro, siempre hay que respaldarlo porque, claro, si no, aquí que somos pitonizo. Claro. Sí, pero que aún así muchas veces es complicado, porque es que aunque tú se lo demuestres en papel, te dicen, sí, pero llegará, pero ahora no me hace falta. O sea, cuando llegue es cuando me hace falta, ¿no? Claro. O sea, es lo difícil, ¿eh? Ahora os explico cómo el Cool Hunter convence, que también es una competencia que hay que desarrollar. Bueno, el Cool Hunting, ¿qué es? Así como teoría tal, es una disciplina que a través de la observación de indicios de cambio, que son esas pequeñas señales que nos están marcando el camino, es capaz de detectar las tendencias emergentes antes de que se conviertan en moda. Es decir, antes de que se hagan populares. Yo no puedo decir, por ejemplo, ahora que es necesario un community manager. Claro, es que eso ya se sabe, ya esa moda casi hasta está pasada, ¿no? Ya todo el mundo conoce el concepto, ya todo el mundo lo ha escuchado, lo ha mencionado, lo ha utilizado en su negocio, ya es una moda. Lo interesante es que haya un profesional que te aconseje en un momento anticipado de que vas a necesitar un community manager y te tiene que convencer. ¿Cómo te convence? Porque reúne un montón de indicios de cambio, de señales que apuntan en esa dirección. Y ese es el trabajo que tiene el Cool Hunting. Con el Cool Hunting podemos identificar, principalmente, y hace años, en los 90, cuando se empezó a desarrollar y hablar del concepto, se utilizó y se aplicó sobre todo a marketing. Era un complemento, digamos, a los estudios de mercado. Y la primera investigadora de tendencia, la primera Cool Hunter, era Didi Gordon, que hacía estudios de mercado para agencias de publicidad. Y entonces en una revista, pues en el 97 se la denominó Cool Hunter. Esa fue la primera vez. Entonces, claro, al principio sí que estaba muy vinculado al mundo del marketing. Lo que pasa es que con la evolución del concepto y de la propia profesión, pues hoy sirve para más cosas, además de para investigar y anticipar a las necesidades del consumidor. Hoy sirve también para realizar un seguimiento de nuestro sector, para conocerlo con profundidad, para ver qué tecnologías le afectan, para ver qué competencias profesionales va a demandar nuestro perfil de empresa, etc., ¿no? Para anticipar, como hemos visto antes en el caso de los animales, oportunidades, amenazas y para detectar nuevos nichos de mercado. Y aquí viene lo interesante. Chan, chan. Diferencia entre estudio de mercado y un estudio de Cool Hunting. Porque yo tengo clientes que todavía no sirven. Diferencia. Hombre, lo que igual, claro, exactamente lo que hay y el futuro, ¿no? Y lo que viene, es lo que viene. Lo indica. Claro, esto es la principal diferencia, ¿no? Un estudio de mercado es como si hiciéramos una fotografía. Y lo único que te está dando es información de cómo los consumidores o los clientes se comportan en un momento determinado. No te da información cualitativa, porque además sabéis que un estudio de mercado generalmente aporta una grandísima base de datos, por lo cual nos fiamos porque son datos cuantitativos, y entonces pues la mayoría es la que tiene razón, digamos, pero en un estudio de Cool Hunting esto cambia. No existen unos datos cuantitativos que respalden, porque existen tantas inferencias y intervienen tantos factores que es muy complicado que tú cuantitativamente seas capaz de decir, oye, es que esto fijo seguro que es lo que va a comprar tu consumidor. Intervienen otras cosas, ¿no? Entonces es un estudio cualitativo del comportamiento, no solamente del consumidor, sino del comportamiento de un sector económico incluso, de un tipo de empresa, de un tipo, ¿vale? En un estudio de mercado hacemos una foto del hoy y en un estudio de Cool Hunting somos capaces de anticipar una situación futura. Diferencia entre novedad, tendencia y moda. ¿Quién me puede definir novedad? La novedad es lo que ya Lo que hay, existe, ¿no? es algo nuevo, pero ya
existe. Vale. La tendencia sería algo que va a ser, ¿no? Que va a A lo ser. mejor, O que fue. o que fue. O que fue, porque están volviendo tendencias antiguas de nuevo ahora. La tendencia es un movimiento que puede ser ascendente y puede ser descendiente. Es decir, que también podemos decir, es un cambio, ¿no? La tendencia es un cambio, que se mueve en una dirección. Es la evolución de la innovación, en realidad. Presente, pasado y futuro. Es puede la ser, ¿no? evolución de la innovación. La evolución de la innovación en el sentido de que cuando se introduce algo nuevo, primero es tomado por loco, luego después empieza a ser imitado, se convierte en tendencia y luego al final se convierte en moda porque ya lo hace todo el mundo. Claro, se hace mucho más popular, ¿no? Novedad, entendemos por novedad algo, según la RAE, algo que se percibe como nuevo. Algo que se percibe como nuevo y yo añado en un determinado lugar. Porque yo puedo aquí enseñar una máquina súper, esto es nuevo, y a lo mejor en Tokio eso ya es de hace 20 años. Un uso nuevo de algo que ya existe y Un algo uso que ya se nuevo, utiliza. un concepto nuevo, una palabra nueva. La primera vez que escuchamos aquí hipster, en Estados Unidos ya hacía un año que se escribía sobre los hipsters. Entonces, novedad es todo aquello que se percibe como nuevo en un lugar concreto. ¿Vale? Tendencia es un movimiento que tiene algo, pues un producto, un servicio, un concepto, una idea, en alguna dirección. Las tendencias pueden ser tendencia a ser adoptado por más gente o tendencia a que la gente empiece a dejar de adoptarlo. Voy a poner un caso muy visual. Me lo llevo a la moda, que al final son los ejemplos que más visualmente más se asimilan. Los zapatitos que hemos visto este verano con las plumas en el empeine, los pompones, que son un poco así. En marzo, en abril empezamos a verlo y había una tendencia ascendente como diciéndote, oye, esto es lo que se va a llevar durante todo el tiempo que uses sandalias este año, ¿no? Pues esa es la tendencia ascendente. Ahora, cuando ya estamos terminando casi la temporada, la ropa de temporada, empezamos a dejar de verlos. Porque lo que va a pasar es que cuando llegue el invierno, pues ese tipo de calzado ya no se verá. Pues la tendencia será descendiente, ¿vale? Esa es la evolución de una tendencia. Y las modas, pues son esos conceptos, esas ideas, esos productos, cuando son no adquiridos, porque aquí pasa una cosa, conocidos. Cuando un concepto al menos se conoce, no quiere decir que se adopte, porque necesariamente una tendencia no tiene por qué ser adoptada. Con que sea conocida, ya es suficiente para ser percibida como moda. Por ejemplo, el hipster, porque aquí todo el mundo no es hipster, pero ya todo el mundo habla del hipster, todo el mundo sabe lo que es, todo el mundo... Hay una gente que lo han hecho muy bien con eso y son hawkers. Hawkers son moda permanente en todos lados, los conoce todo el mundo y ahora quien ha visto una tienda de hawkers que no existen. No existen, claro, O sea, ni existen ni nadie te dice dónde las compras, porque en el Corte Inglés están, en un montón de sitios donde están, pero la gente es en la página web y la moda de las hawkers, pero no están en... Porque han conseguido popularizarla gracias a figuras que son las responsables de hacer populares determinados productos o servicios, que ahora veremos esas figuras quiénes son. Bueno, de hecho, justo aquí. Innovador, early adopter y trendsetter. ¿Quién es el innovador? El loco. El innovador es el que es tomado por loco principalmente, ¿no? Tanto el que crea ese producto, ese servicio, como el que lo empieza a adoptar en un momento muy, muy inicial. Uno puede ser innovador porque está empezando a hablar de una manera así con unos términos, y el otro, pues claro, este como habla así, ¿no? ¿De dónde saca estas palabras? Bueno, pues se entiende también innovador a estos perfiles. El early adopter. ¿Quién es? Los que empiezan a imitarlo. Bien, ¿no? Son los primeros que empiezan a adoptar ese producto o esa idea. Porque cuando se empieza a imitar es porque han habido anteriormente early adopters, es que son esas figuras que ahora vamos a ver, que son las que la hacen popular. Pero el early adopter, digamos que son, para que os hagáis una idea, cuando se realiza un anuncio, una publicidad, un anuncio en la tele, por ejemplo, se piensa en un perfil de consumidor early adopter. El early adopter es el tipo de cliente que tiene mayor propensión de comprar... en cierto modo, ¿no? ¿Cómo? Conejillo de India, en cierto modo. Sí, son como el perfil, el prototipo de consumidor que va a adquirir tu producto sin plantearse el precio, por ejemplo. Que lo que se va a plantear es que el concepto es nuevo o que le aporta algo y no va a ser un sacrificio, digamos, para adquirirlo. Lo adquiere porque por valores, sobre todo, conecta muy bien con ese concepto, con ese producto, con ese servicio. Y el trendsetter, sí que habéis escuchado la figura de trendsetter, ¿no? Yo no. ¿Y de influencer? Eso sí. Pues más o menos es lo mismo. El trendsetter es tendencia, setter de set es asentar. Quien asienta la tendencia. Es decir,
Son figuras, y ya no hablo de personas porque un trendsetter puede ser una empresa. Cuando una revista empieza a hablar de algo y empieza a hablar una y otra vez de ese concepto y lo empieza a popularizar, funciona como trendsetter y como influencer también, porque es una figura reconocida normalmente con cierto prestigio para la masa, que es utilizada a veces por las marcas, por los conceptos, para que ayuden a implementar esas tendencias y convertirlas en moda. Este es el ciclo, digamos, de un concepto desde que nace como novedad hasta que termina muriendo después de que se convierta en moda. Y nosotros, los Cool Hunters, nos centramos en reconocer esos conceptos y en sacarles partido, sobre todo, cuando son tendencias. Hablamos a veces de innovaciones y de novedad, pero si solamente son considerados como una novedad o como una innovación, no podemos afirmar que esa innovación se va a poner de moda, porque todavía no lo sabemos. Es una cosa tan residual y es una cosa tan puntera que tenemos que quedarnos un poco a la expectativa. Lo que sí hacemos cuando investigamos tendencias es que ponemos foco también en las innovaciones, las empezamos a controlar y a monitorizar para ver qué evolución tienen. Cuando ya empezamos a ver determinadas señales, pues por ejemplo, un influencer empieza a hablar de algo, una empresa empieza a adquirir determinado tipo de producto, etcétera, etcétera, ya vemos señales de que esa novedad se va o se puede convertir en tendencia. Y entonces empezamos a controlar. Ese es el trabajo del Cool Hunting. Os pongo un ejemplo gráfico del sector agroalimentario. Cuando hace ya 2013-2014 hicimos un informe de packaging y empezamos a ver envases que hacían alusión al origen local de un producto que a priori no tiene por qué ser local. Por ejemplo, esta botella de vodka. Se ponía mucho énfasis en dónde había sido producida, ¿no? ese licor. Claro, han existido de siempre marcas que hacen precisamente alarde de que son originales de tal, ¿no? Eso siempre ha existido. La cosa es que empezamos a verlo en productos que a priori no tenían ninguna marca reconocida. Y que lo que se ponía en valor no era la marca, lo que se ponía en valor es que era de un sitio concreto, ¿no? Pues eso cuando lo detectamos la primera vez dijimos, uy, esto es una novedad, que un packaging de una marca poco conocida quiera potenciar el origen del producto, esto no lo hemos visto nunca. Después hicimos un viaje hace también ya 3-4 años a Londres y por investigar dijimos, vamos a meternos en los supermercados a ver cómo venden, ¿no? Los productos frescos y tal. Y vimos que empezaban a hacer este tipo de afirmaciones. Apoyamos al productor local, esto es de aquí, esto es de allí, y dijimos, uy, esto en España... Pero eso Inglaterra siempre lo ha hecho, ¿eh? Pues nos pareció muy llamativo porque las grandes cadenas de supermercados, que al final parece que siempre nos ha gustado más los de fuera que los de aquí, sí, sí. Es verdad que Inglaterra es mucho más proteccionista en ese sentido. Se comen sentido. la lechuga que tienen ellos, que es asquerosa. Por no comprarla de fuera. Por no comprarla, y cuando terminan con la suya se compran la de fuera. Es cierto que Inglaterra en ese sentido siempre ha sido muy proteccionista. Sí, muy localista. Pero empezamos a ver que estaban existiendo casos paralelos. Ya en Alemania también se empezaban a hacer este tipo de cosas. Sí. Luego fuimos a Berlín y lo vimos repetido. También y ya no me voy al comercio local pequeño, me iba a las grandes superficies porque al final es donde podíamos encontrar el paralelismo en España. Y ya, claro, fuimos uniendo puntos y dijimos, uy, el packaging habla de local. Los centros comerciales o los supermercados hablan de esto. Ya empezamos a ir viendo que había una tendencia. Cuando de esto se empieza a hablar ya en los medios de comunicación, tanto en inglés como en español, por ejemplo aquí, cómo el boom de lo local y lo tradicional está cambiando las pautas de consumo. Dijimos, ojo, que esto ya se va a hacer mainstream. Esto ya se va a propagar como la espuma porque si están hablando medios de comunicación influyentes, pues en Puro Marketing, en Fortune, pues ya dijimos, pues esto ya es una moda. Porque ya en este punto ya se había hecho popular el concepto. Otro ejemplo ya traído al sector TIC. La primera vez que escuchamos Big Data. Que dijimos, uy, Big Data, pues sí, datos grandes, empezamos a leer, a investigar, pero era como una novedad que además parecía que eso en España, los perfiles de Big Data hasta el 2020 no iban a pedirse, ¿no? Pues casi inmediatamente después, porque lo de antes os lo conté en una evolución de 2-3 años. Esto ha pasado en menos de un año. A principios del año pasado estábamos hablando un poco de Big Data y durante todo el año pasado se han popularizado muchísimo, no solamente el concepto, sino que los perfiles especialistas en Big Data han sido de los más demandados en el último año, ¿no? Y empezamos ya a ver que efectivamente se estaban dando
definiciones concretas de cómo tenía que ser ese profesional. Pues vimos que había una tendencia, porque si ya había marcas importantes que estaban solicitando ese perfil, dijimos, pues esto se va a popularizar. Hoy es popular, ya hoy se hacen conferencias de Big Data, se hacen campamentos infantiles para enseñar a los niños qué es el Big Data, para enseñarles código, etc. Pues ya es popular, pues ya es una moda, ¿vale? Entre una tendencia y otra han pasado casi 4 años y la diferencia es que la tendencia relacionada con la tecnología ha evolucionado muchísimo más rápido que la tendencia que está relacionada con los valores. Y aquí viene otra parte de la investigación de tendencias, que para nosotros interpretar si eso que se está poniendo tan de moda tan rápido o que enseguida se está convirtiendo en tendencia va a tener un éxito y un impacto en el mercado realmente, ¿no? Va a fraguarse bien entre los consumidores, generalmente tiene que estar asociado a los valores de la gente que al final va a adoptar, ¿no? A los valores o a unas necesidades muy concretas, como en el caso de esta profesión, que responde a una necesidad económica. Bueno, el Cool Hunter. ¿Tenéis algún tipo de perfil en vuestra cabeza alrededor de esta profesión? ¿Cómo creéis que es un Cool Hunter? Visionario. Un visionario. Por ejemplo, de aquí, ¿quién diríais que tiene más pinta de Cool Hunter? No creo que hay que hablar de ello, ¿no? Por la estética de la persona. Cualquiera que sea un Primero no es premio. El primero tiene cara de emocional. De hecho, el primero es uno de los CEOs de Trendwatching, que es una de las consultoras más importantes de tendencia. El del pañuelito rojo también tiene pinta. Realmente cualquiera podría ser. Puede ser cualquiera. Realmente cualquiera puede ser, porque el Cool Hunter no es, que a veces nos pasa mucho cuando hablamos de la profesión en otros círculos y tal. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Fotos de street style? ¿O tú que sabes mucho de moda? Pues la verdad es que sabemos mucho del proyecto que nos toque en cada momento porque nos tenemos que centrar en ese sector, pero no somos fotógrafos de street style, no somos estilistas, no tiene por qué estar estrictamente relacionado con la moda. Y por supuesto no es un excéntrico, o no tiene por qué ser excéntrico, que también lo habrá, claro. Entonces, el Cool Hunter lo que viene a decir es que puede ser cualquier tipo de persona, siempre y cuando reúna las características que decíamos antes de ser un cool inquieto, tiene que tener hambre de saber más de las cosas. A veces nos han tocado proyectos que te dice de banca, investigación de tendencia en banca, y dices, hombre, si vengo, por ejemplo, de contabilidad o vengo de la de tal, me puede interesar un poco, pero no me interesa nada. Hasta que te pones a investigar, ¿no? Y entonces cuando empiezas a leer y a familiarizarte con los conceptos, es cuando te despierta la curiosidad. Y realmente cuando quieres saber el porqué de las cosas, es cuando desarrollas esa habilidad del Cool Hunter. Por supuesto, para ser Cool Hunter tienes también que tener unas nociones generales de lo que está pasando actualmente en todos los ámbitos, a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural, qué movimientos estéticos también se están dando en el arte, en fin. Tiene que ser un perfil muy multidisciplinar para que precisamente cuando lo venga un proyecto con unas características que a priori no son las que está formado, ¿no? Pues no lo rechace. Efectivamente, luego también por inquietud o porque ya tengas cierta capacidad de elección, pues tú puedes centrarte en un tipo específico de Cool Hunting, ¿no? Para un sector concreto, pero a priori tiene que ser multidisciplinar, tiene que aprender a utilizar una metodología, que es la que vamos a ver ahora, ser muy sistémico, porque si no esto te agobia, como hay tantos cambios y hay tantas cosas, si no tienes un método para ir recabando y recopilando la información, esto es una carrera que no llega a la mitad. Entonces, ¿cómo detectamos tendencias? Una pregunta antes de que siga. Sí. Pero en la parte de tecnológica, por ejemplo, que es la que a mí ¿Te interesa más? Sí. Un Cool Hunter aquí en España va por detrás de cualquiera de los que hay fuera, me refiero. Cuando tú ves una tendencia nueva, por ejemplo, Nest, el cacharrito de Nest de Google que es para la temperatura, ahora lo han sacado aquí en España, que es un boom, 300 y pico de euros, en el Corte Inglés, no sé qué, ¿para qué? O sea, en España no vale. Me refiero, en España el sistema de aire acondicionado no funciona, las máquinas no funcionan igual que en Estados Unidos, pero el aparato es únicamente un relé que apaga y enciende para que se mantenga la temperatura, no como aquí que te regula de verdad la temperatura. Entonces, aquí tienes que ir con muchísimo cuidado de que lo que tú digas que va a ser tendencia aquí no tiene por qué ser tendencia afuera y ir un poquito más retrotraído de lo que van fuera, porque vamos más lento. Claro.
El problema, yo siempre recuerdo un testimonio que dio, ahora mismo no recuerdo el nombre, me va a perdonar, pero fue un emprendedor que en el 2005, cuando acababan de desarrollarse los coches eléctricos, se le ocurrió la maravillosa idea de llevar a creo que era a la Diputación de Málaga, para que los coches turísticos de alquiler del centro de Málaga funcionaran con ese tipo de coche. Y decía él, es que con toda la cantidad de turistas que vienen de Europa súper concienciados con el medio ambiente, jolín, es que este producto les va a encantar porque no consume nada, no sé qué. Hablo de punto eléctrico. ¿Qué aseguradora le iba a asegurar el coche en el 2005? Fracaso total. Fracaso total. Es decir, el Cool Hunter o el innovador tiene que saber cuándo es el momento ideal para penetrar en el mercado con una idea nueva, porque si no, lo normal es lo que le pasó a este pobre hombre, que fracasó. Evidentemente, si eso lo hubiera montado el año pasado, pues hubiera triunfado, porque ya tenemos un montón de puntos eléctricos, el consumidor, no solamente el nacional, el de fuera también, está mucho más acostumbrado a manejar. Es que la gente se creía que se iba a quedar sin batería por el camino. O sea, había un desconocimiento tal en el sector que era muy aventurero al decir, venga, esto va a partir a paz. Hay que saber cuándo y por qué se tiene que introducir un concepto nuevo en un mercado concreto. Por eso tenemos que conocerlo también muy bien, a nivel de valores, a nivel de todo. Entonces, como decíamos, las tendencias son movimientos incipientes pero constantes que van en una misma dirección. Estos indicios que están relacionados con la tecnología, ¿qué tienen en común para vosotros? ¿Sabéis lo que son todos, no? ¿O sabéis a lo que hacen referencia a todos ellos? ¿Esto sabéis lo que es? El botoncito de Amazon. El dashboard de Amazon, que lo has desarrollado, es una piececita parecida a esta, ¿no? Imagínate. Entonces tú, cada producto, por ejemplo para Gillette, pues tú pulsas ese botón y te hace automáticamente un pedido de Gillette a través de Amazon que te llega a casa. Ya no tienes que entrar, en la página. Entonces, pues lo desarrollaron para una serie de marcas que trabajan con Amazon. Entonces esto era una innovación que tampoco sé yo. ¿Un pedido de Gillette de qué? De lo que tú programas. Tienen distintos, están ¿Pero tú los programas con el ordenador y lo metes ahí o cómo? Creo que con tu cuenta de Amazon lo configuras y entonces ya lo único que tienes que hacer es pulsar desde casa. Imagínate que estás haciendo, como ya Sammy se ha metido en el mercado agroalimentario, estás haciendo la lista de la compra y ya con pulsar los botones de los productos que quieren, de determinados productos, pues te lo mandan a casa. Claro, tú dices, ¿esto tiene penetración y va a tener un éxito real en el mercado español? Pues quizás hoy no. Ni en el mundo tampoco. Ni en el estadounidense probablemente eso se quede en una cosa anecdótica, ¿no? Pero lo que tenemos que saber interpretar es qué es lo que nos quiere decir este indicio. Es decir, esta innovación, ¿por qué surge? Esta junto a esta, de al lado, junto a esta, junto a esta, junto a esta, todos estos son señales. Señales de que el espacio físico de venta, ¿no?, se está digitalizando, de alguna o de otra manera. Entonces, eso es una tendencia. Esto nos sirve a nosotros para cuando nosotros vayamos a un cliente a decirle, pues te tienes que digitalizar, porque ahora la digitalización es lo bueno. Además lo estamos leyendo ya en todo sitio, ¿no? Pero ¿por qué? Entonces tú tienes que ir con una serie de indicios, pongo estos que son muy extremos y son muy tal, porque ayudan mucho a visualizar la rapidez a la que avanzan las innovaciones. Pero nosotros tenemos que contarles que hay empresas muy grandes, como Amazon, que están llevando a cabo desarrollos en los espacios físicos muy vinculados con la tecnología y con la digitalización. ¿Por qué crees tú que ha sido Amazon que ha comprado Whole Foods? Sí. ¿Por qué crees tú que ha comprado Whole Foods? Aquí hay opiniones de todo tipo, porque Porque gusta si se leer. está digitalizando todo, ¿por qué van los tíos y ahora compran un espacio físico? Yo creo que es una apuesta, es mi opinión. Poner la tendencia ahí. Es mi opinión, lo que o pasa la es innovación. que existen razones económicas detrás de esa adquisición que son más complejas de explicar y que casi yo tampoco entiendo, pero así como marketing, que al final es lo que un poco pretende también, yo entiendo que Whole Foods, que sabéis que es una cadena estadounidense de alimentación saludable y orgánica, pues esa es la apuesta. Sí, Tal cual. Yo creo que a nivel de marketing lo que ha querido decir es, como Whole Foods estaba en las últimas, estaba muy mal económicamente, dice, oye, yo esto no quiero que muera porque al final esto es lo que se supone que tenemos que consumir, comida orgánica, ecológica, ¿no? Y esto es. Y le va a garantizar tener esos productos, quizás, de esa forma.
Bueno, esto es lo que ellos quieren vender, pero que yo sé que detrás de esto hay una serie de operaciones financieras de otros intereses. Que no, tampoco a ti no yo voy a explicar ahora. De marketing, que no es un tema de marketing. Yo creo que han sido las dos cosas, yo creo que han sido las dos cosas. Porque seguramente habrán otro tipo de empresas que haya podido adquirir, pero no tienen tanto punch como decir que he comprado Profus. Pero sí que es verdad que es una declaración de intenciones en el sentido de que Amazon, que ahora mismo es el distribuidor más famoso internacional, haga una apuesta tan firme como el rescate prácticamente de una cadena de alimentación saludable, al final está muy en la línea con lo que los consumidores estamos pidiendo, que son alimentos orgánicos, saludables. Tiendas físicas. O sea, ya con eso ya tiene tiendas físicas para hacer eso. Claro, lo que pasa, bueno, sabéis que esto fue un fracaso, ¿no? Sí, cuando es un intento que lo tienen las oficinas nada más para ellos, que lo cerraron. Fracasa. El supermercado de compra, sí, entras, compras y te tiras. O sea, entras, coges lo que quieres y te largas. Ajá. Pues eso se suponía que tenía que ir muy en la línea de que la gente fuera honesta y la gente es que no es honesta. No funcionó, pero el concepto me parece muy interesante. Pero en Suiza, creo que en Suecia hay lugares en los que se hace así, o sea, incluso llegas, te coges el cambio, pagas, te coges el cambio, te vas. En Austria seguro que funcionaría. En Austria coges el periódico y pagas. Por eso al final tenemos que hacer un estudio también de cuáles son los valores predominantes y el comportamiento predominante del perfil del consumidor al que queramos dirigirnos, porque hay cosas que no son exactamente, que no podemos copiar y pegar aquí, porque aquí tenemos otro tipo de valores y de forma de ser. Son las cajas de Carrefour automáticas y la gente se hace unos follones que no vean. Y son Racabal y Rey. Nada más que eso, y hay cola. Y fíjate tú, en Tesco están acostumbradísimos ya te ves a personas mayores que hacen eso. Bueno, en fin. Lo que me quería referir con esa diapositiva es que hay un montón de empresas que están apostando por la digitalización de los espacios físicos, ¿no? Entonces, esta es la tendencia y esto es lo que nos sirve a nosotros para respaldar las afirmaciones. Los indicios, como decía antes, son, también por la RAE, estas dos definiciones. Es un fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido. Es decir, porque yo vea esto en Natura, no te puedo decir, pues la gente pide todo lo natural, porque un ejemplo solo, pues de un ejemplo yo no puedo hacer esa afirmación. También lo define como una cantidad pequeñísima de algo que no acaba de manifestarse como mensurable o significativa. Es decir, algo que por sí solo no tiene un peso como para tú hacer una afirmación. Por eso cuando investigamos tendencias no podemos fijarnos solo en las innovaciones, porque una innovación puede ser residual. Tenemos que ver cómo evoluciona, qué implicaciones tiene esos desarrollos, qué nos quieren decir las marcas con determinadas campañas, con determinados productos, y juntar varios indicios que tengan algo en común, como estos. ¿Vale? No quiere decir que esto, la Amazon no quiere decir que ahora todas las empresas van a tener un botón para comprar las cosas. No, eso no es. Es que Amazon ha hecho esto. Una tienda de ropa tiene ahí un código de producto que puedes comprarlo sin pasar por caja. La otra tiene un escaparate que es inteligente, es un escaparate, un probador inteligente, etcétera, etcétera. Lo que hacemos cuando investigamos tendencias es que tenemos que estar en permanente observación del entorno para detectar todos esos conjuntos de indicios que nos quieran decir algo. Claro, esto dicho así, pues puede parecer una locura, porque cuántos miles de millones de indicios de todos los sectores podemos ver a lo largo del día. Entonces hay que sistematizar esa búsqueda y esa monitorización. Esta curva sí que la conocéis, ¿no? ¿La habéis visto todos? Pues está obsoleta también, y especialmente en el sector tecnológico. Esta es la nueva curva. La curva anterior decía que las innovaciones alcanzan su mayor punto de adopción cuando la masa crítica empieza a adoptarla. Nosotros en Cool Camping nos fijamos en la masa crítica, que es un porcentaje de early adopters y otro porcentaje de mayoría temprana que empieza a adquirir un producto, un servicio o empieza a utilizar un término, un concepto, una idea. ¿Un porcentaje respecto a qué? Al total de la población. Nosotros no nos fijamos cuando un producto está aquí para decir que es tendencia o que es una moda. A nosotros nos interesan las cosas que están pasando en este nicho de población. Total de población, no total de un mercado de target. Pero de la gente crítica, la gente que no... De la masa crítica, del target. Vale. ¿Vale? Del target. Es decir, siempre si, yo qué sé, si vendemos... Entendí. ¿Me he entendido, no? Vale.
Entonces, hay conceptos, y especialmente en tecnología, como afirma este gráfico, que ni siquiera llega a la mayoría tardía ni a los rezagados, porque enseguida se quedan obsoletos. Esta gráfica nació a partir de que se detectaran innovaciones disruptivas en el mercado. Las innovaciones disruptivas son las que evolucionan o las que se dan a conocer súper rápido y las que, según salen al mercado, empiezan a ser adoptadas, que son hoy día la grandísima mayoría de las que están relacionadas con las tecnologías. Esto es así hoy también porque las redes sociales, y esto es una cosa que yo también he hablado con otras colegas, ¿no? Antes, como había dicho, pues, te tenías que ir a Londres o a Berlín tenías que salir de España para ver qué es lo que estaba pasando afuera, porque podías investigar por internet, pero jolín, tenías que hacer una investigación un poco más. Hoy me meto en Instagram, empiezo a seguir a las marcas y las marcas solas cuelgan lo que están haciendo. Pues con eso mismo pasa a nivel tecnológico. La información la tenemos tan al alcance de la mano que el tiempo que transcurre, que al final esto es la línea temporal, el tiempo que transcurre entre que la innovación sale, la innovación se adopta y la innovación se queda obsoleta es súper corto. Y esta urgencia, que es la que sentimos cuando nos interesamos por el futuro, es la que no nos puede agobiar. ¿Cuál es el tiempo más o menos? Porque el eje X es tiempo y el eje Y es porcentaje. El tiempo es... ¿Pero a qué te refieres? ¿A que te digan más meses? Un mes, 2 años, un año... Depende de la innovación. Depende de la innovación, no es un tiempo... Esto se refiere a que... Vale, que es una prueba conceptual, ¿no? Claro, no es un tiempo concreto, porque cada innovación pues tendrá su tiempo concreto, ¿no? ¿Vale? Pero antes, digamos que teníamos más margen de actuación y entre que yo decía que algo se iba a poner de moda y se ponía de moda, podían pasar 3-4 meses. Hoy es que no nos queda tiempo. Hoy lo que nos pasa es que tenemos que estar no pendientes de que alguien nos diga que algo es tendencia, sino que tenemos que aprender desde nuestros negocios a detectar tendencias. Y eso es lo que yo quería transmitir hoy aquí. Ahora, al final lo cuento, ¿no? Pero tenemos que integrar en nuestro propio sistema, en nuestro flujo de trabajo, una serie de herramientas y de procesos que nos permitan mantenernos alerta de esos conceptos y de esas innovaciones, que nos permitan ir guardando la información, porque está muy bien que yo todos los días lea desde Twitter o desde Facebook y me mantenga informado, pero luego se me queda en un ladito del cerebro y lo voy olvidando, ¿no? Y cuando quiero realmente sentarme un poco y analizar la cantidad de información que recibimos todos los días, lo que necesitamos es un proceso de archivo para recurrir a esas carpetas y analizar la información. Y luego, por último, pues herramientas de trabajo. ¿Conocéis herramientas de alerta, de noticias? Google Alert, por ejemplo. Feedly, ¿la utilizáis? Claro, sí, lo que pasa es que yo también las empresas, y me estoy dando cuenta con Feedly concretamente, como ha habido mucho interés por generar tráfico hacia tu web, a las propias empresas les ha dejado de interesar que hayan lectores de noticias que se puedan... Claro, porque entonces al final nunca te metes en las páginas de la fuente original y como te vas a Feedly, ahí está todo. Entonces, claro, a las empresas esto no les ha interesado y empieza a funcionar regular. Por eso yo creo que también en Cool Hunting necesitamos desarrollar una herramienta que sea capaz de integrar estas tres funciones. La de alerta, la de archivo, que por ejemplo se puede utilizar Evernote, ¿la utilizáis? Sí, bueno, ya no. Evernote tiene también otro problema, que ya que con el uso pues vamos detectando... Pero Evernote tiene el problema de que cuando ya llevas 2 años metiendo información, que además información que puede ser desde un estudio que me descargo para analizar, para leerlo, lo guardo ahí, pues eso puede pesar no sé cuántos megas. Entonces llega un punto en que se colapsa y no tira. Pero bueno, manteniendo el sistema más o menos limpio y tal, funciona bien. Y de trabajo, las de trabajo son las que te permiten plasmar la información de alguna manera legible, dirigible, para que a quien se la enseñe o se la explique, pues no resulte un trabalengua, ¿no? Pues una presentación, PowerPoint, Prezi, documentos de texto, etc. Bueno, la parte chula, la parte de tendencia. ¿Hasta ahora qué? ¿Bien? Sí. De conceptos, se entiende cómo se trabaja haciendo Cool Hunting. ¿Os ha resultado novedosa esta aproximación a la profesión? Me alegro. Bueno, pues algunas tendencias que pueden ser interesantes para el sector TIC. Por ejemplo, la tendencia Work in Your Passion. A veces, me vaya a perdonar, y esto a mí me gusta poco, pero es difícil ponerle nombre a las tendencias en español, porque, bueno, quizás la de trabaja en tu pasión sí,
Pero hay otras que el concepto en inglés se comunica mejor que si lo decimos en español y me voy a entender con la segunda. Pero bueno, aquí ahí tengo una mezcla un poco de todo. Trabaja en tu pasión es que existe hoy día una tendencia creciente a que la gente se interesa más por desarrollar una profesión que esté vinculada con lo que verdaderamente le mueve y le motiva por dentro. Antes nos daba igual trabajar de funcionario, me da igual, trabajo aquí las horas que sea, porque me interesa exclusivamente el dinero y tener una vida personal tal, ¿no? Pero hoy, precisamente también, porque para que esto sea así es porque antes ha tenido que ser difícil llegar a lo otro. Es como no me queda más opción, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos aprendido a valorar que, al menos en lo que vayamos a trabajar el resto de nuestra vida, si tenemos que ser además dueños de nuestro propio negocio, que sean algo que verdaderamente nos guste. Y esto es lo que estamos viendo también a nivel internacional y también a nivel nacional, y un ejemplo es un espacio como este, ¿no? Que da precisamente ese apoyo a quienes tienen una idea, están apasionados sobre esa idea y quieren desarrollarla. La otra tendencia es We Care, que tiene un doble sentido, por eso decía. We Care es de nos importa y de cuidar. Entonces, existe una tendencia global a interesarnos especialmente por el impacto que generan los negocios, tanto a nivel medioambiental como a nivel social. Se ha desarrollado, como sabéis, en los últimos años el cuarto sector, que esto antes no existía, existían las ONG, pero el cuarto sector como tal no existía, y ha sido un poco porque se ha tirado de aquí, se ha tirado de generar una conciencia de un consumo responsable y de también definir modelos de negocio sostenibles en el tiempo, no solamente y viables económicamente, sino que luego el impacto que generen pues sea un impacto positivo. Esta, que son siglas, es worried about the future of work. Estamos preocupados, o no, nos preocupa o nos interesa el futuro del trabajo. Seguro que igual que habéis escuchado hablar del futuro de la tecnología y estáis pendientes del futuro de la tecnología, todos estos cambios tan disruptivos están teniendo un impacto brutal en el propio concepto del trabajo. Ni los jóvenes piensan del trabajo lo mismo hoy que pensaban hace 20 años, y las relaciones laborales, estrictamente las relaciones laborales, es decir, relaciones entre una organización y un empleado, están cambiando brutalmente. Teletrabajo, trabajar por proyectos, el concepto de intraemprendedor y otras tantas movidas que están pasando ahora mismo en el seno organizacional, que a veces la empresa no está, que a veces no, de hecho la empresa o no todas las empresas están preparadas para adaptarse a esta nueva situación. Miedo, pérdida de control. Claro, por supuesto. Eso es lo que está en el ambiente muchas veces. Por supuesto. Desde luego, desde los años 90, que ya se empezó a hacer un poco más popular el tema del teletrabajo y tal, ese miedo y esa falta de control sobre lo que el trabajador está haciendo fuera de mi oficina, que no lo puedo ver, que no lo puedo... Hay muchas cifras que demuestran en equipos concretos que gente que teletrabaja es más productiva que gente que está en oficina. Yo además estuve en contacto con un departamento de investigación de la Universidad de Castellón, que lo llamo primero, que hacían muchas investigaciones relacionadas con la felicidad en el trabajo, y en concreto en una de ellas se hablaba también del teletrabajo, ¿no? De cómo el teletrabajo a veces sí que puede incrementar la satisfacción laboral, aumentar el rendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, las empresas no están preparadas para entender qué es lo que va a pasar y cómo se van a tener que empezar a cerrar esas relaciones laborales, y el trabajador a veces tampoco está preparado para generar ese vínculo. Y teletrabajar no significa trabajar en casa. No, significa trabajar en la playa o trabajar en otro país distinto. No. ¿Conocéis el libro de Raquel Roca, Nomads? No. Pues os lo recomiendo. Si os interesa el futuro del trabajo, apuntadlo. El libro de Raquel Roca se llama Nomads y habla precisamente de cómo va a ser ese trabajador del futuro, pero que en realidad la descripción que ella hace de ese trabajador es la realidad de muchos trabajadores ya de hoy. Que tiene que terminar de asentarse. Pero sin embargo, hay empresas que están volviendo atrás. ¿En qué sentido? IBM, mi señor IBM gigante, lo digo, con ese lo digo, era todo el mundo fuera a trabajar fuera, cuanto menos oficinas tenga mejor, cuanto menos problemas tenga mejor, todo el mundo todo afuera, y se ha dado cuenta que no, que ahora todo el mundo otra vez vamos a tener oficina, vamos a tener no sé qué, porque prefiero teneros libres, pero dentro de mi oficina. O sea, no en tu casa, ni en otro sitio, ni no sé qué. Al final, yo tipo creo Google y tipo... Yo creo que lo mejor es un mix, porque el home office luego tiene un problema social. La gente tiene un problema social porque estás en casa, ya no diferencia lo que es el horario laboral del horario, tu horario. Estás planchando, cocinando y estás con el ordenador,
y después tiene un problema social porque no tiene interrelación con tus compañeros, con tus colegas, ¿no? Y eso, sobre todo hace unos años que los propios compañeros veían que el compañero que trabajaba desde casa es el de fuera, ¿no? Incluso los propios compañeros lo excluían del ambiente profesional. Y sí que es verdad que tiene sus pros y sus contras, pero que lo que tenemos que encontrar desde el punto de vista de la organización es el equilibrio y la forma de liderar a esos equipos que son tan multidisciplinares y cada uno con sus características. Y luego para un manager es un problema porque no tiene el equipo nunca. O sea, al final es muy complicado tener todo el equipo junto para poder tomar decisiones. Pero bueno, se hacen hoy tantas videoconferencias y claro, pero no es lo mismo. Las videoconferencias no es lo mismo. son muy importantes que las pantallas. Google, por ejemplo, al final es importante el... Eso depende de cada país. El formato de Google, por ejemplo, mola mucho porque te dice, tú tienes que hacer esto, tienes este tiempo, hazlo como quieras. O sea, aquí está la oficina, trabajar por proyecto, vamos, pero dentro de las oficinas. O sea, me refiero, tú puedes venir las veces que quieras, el tiempo que quieras, llevarte 2 días y terminarlo, o una semana que es realmente el tiempo y terminarlo como quieras. Pero lo haces aquí dentro y estás sentado en el sofá, tomando algo en el bar que tienes dentro o en tu oficina sentado. Pero dentro de tu entorno lo haces como tú quieras. No te voy a poner presión de te quiero en tu sitio sentado de 9 a 2. Una de las implicaciones de esas modificaciones en las relaciones laborales es precisamente la adaptación del puesto de trabajo al perfil de los trabajadores que tenemos dentro de la empresa. Eso también tiene un impacto, por supuesto tiene un coste de la empresa, no todas se lo pueden permitir, en fin, que... Por eso estamos ahora mismo en un momento muy de preocupación porque hay tanto que hacer y hay tantas ideas y tantas perspectivas que estamos en ese momento de inquietud, ¿no? Y está íntimamente relacionado con la retención del talento en las empresas. Porque en muchos casos, trabajadores con talento empiezan a emigrar hacia aquel lugar, claro, hacia el punto 1, claro. Y la fuga del talento es de todas formas, yo esto es una cosa que quiero también hablar con compañeras que están más metidas en temas de recursos humanos y de gestión del talento y demás, porque sí que es verdad que si por un lado estamos diciendo que lo bueno, que una de las opciones es trabajar en tu pasión, trabajar por proyectos y tal, ¿qué va a pasar en esas organizaciones y cómo se va a generar el engagement con los valores y con la misión de la organización? Si tú no te sientes parte de esa organización porque te sientes parte de un proyecto concreto, ¿no? Entonces creo que probablemente también el propio concepto de empresa cambiará y se generarán microproyectos dentro de un grupo empresarial, pero bueno, no sé, ya habrá que verlo, ¿no? Pero tiene que... ¿El libro era de quién? ¿De? Raquel Roca. Raquel Roca, ¿no? Raquel Roca. ¿Y has dicho el título? Nomads. Lo apunto aquí. El concepto de nomad, ella lo define como un trabajador o sea, como un loco del conocimiento, ¿no? Son trabajadores del conocimiento. Se les contrata por lo que saben. No por dónde están, por lo que saben. Bueno, la siguiente tendencia es la de mayoría de minorías. Y esto lo vemos en un montón de colectivos. Ahora que estamos en la fecha estupenda del LGTBIQ, pues se está visibilizando probablemente este año muchísimo más que años pasados. Ya no solamente en este mes, sino que llevamos todo el año viendo muchísimas publicaciones, muchísimo contenido que visibiliza este tipo de colectivos, ¿no? Con el tema del feminismo, igual, estamos viendo un repunte del feminismo muy interesante. El concepto de agender, ¿sabéis lo que es? El agender o el queer es la persona que no se identifica con ningún sexo. Estas cosas siempre han existido, pero nunca se ha hablado de ellas, nunca se han visibilizado, nunca se le han puesto cara a estos perfiles, ¿no? Quizás en algunos momentos podemos pensar que ahora mismo es abusiva la cantidad de información sobre este tipo que tenemos todos los días, pero para visibilizar y para normalizar una situación, sabéis que siempre lo que hay que hacer es llevarla al extremo para que luego cuando reduzca esa cantidad de menciones, pues no nos resulta raro, ¿no? Pues estamos viviendo esta época. Y aparte de en esos colectivos, nos vamos también a, por ejemplo, las personas con diversidad funcional. Nunca habían desfilado en ninguna pasarela una persona con síndrome de Down desde, bueno, pues ya tenemos hace un par de años que ya fue la primera chica que desfiló, personas con prótesis en las piernas también desfilando. Se está visibilizando a estos colectivos. Sex Everything. El concepto de sex, sí que lo sabéis o lo conocéis del turismo, el sector turístico. El sex en un hotel es el Customer Experience. Es la persona que tiene que responsabilizarse de que la experiencia del cliente mientras dure la estancia, pues sea la que el hotel pretende que sea. Pues ahora
estamos viviendo un momento donde la experiencia del cliente o del usuario a nivel físico y digital es el objetivo principal de muchísimas empresas del sector tecnológico también. Es decir, que la experiencia ahora mismo lo es todo. Y la postdemografía. Seguro que de postdemografía se habéis oído hablar, ¿o no? El concepto de post, ¿verdad? Es que este año todo es post. Todo es post. Bueno, pues la postdemografía se refiere a cómo ahora estamos empezando a segmentar a los consumidores. Antes decíamos una fotografía, decíamos mujer, 35 años, casada, con hijos, trabaja con jornada reducida, quiere esto. Entonces nos hacíamos un perfil, prototipo de perfil, basado en unas condiciones demográficas. Hoy eso no vale, porque precisamente por esto estamos viendo cómo lo que vemos no siempre es lo que dice, ¿no? Tenemos a mujeres que no quieren ser madres, aunque tengan 30, 35, 40 años. Tenemos a chicos que están con chicos y a chicas que están con chicas, a parejas que conviven pero nunca se casan, y tenemos una forma de consumir que ya no responde a los criterios demográficos. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Se están intentando adaptar a una forma nueva de conocer al consumidor. Y para eso se utiliza el Big Data. Bueno, el Walking Your Patient, ya hemos hablado de esto. Estos son algunos indicios que encontramos también en ese mismo año que estuvimos en Londres. El espacio Selfridges, ¿lo conocéis? Que es un supercentro comercial chulísimo. Pues todos los meses cambian el tema central. Y en una de sus plantas, que es la planta baja, dedican a ese concepto, pues hacen una selección de diseñadores y de productos que estén vinculados con un tema. Pues justo coincidió que el mes que fuimos para allá está relacionado con el trabajo. Y entonces veíamos una exaltación de que te tiene que encantar tu trabajo. Y qué guay es ir de trabajo en bicicleta y me compro esta taza que dice no hay diversión como el trabajo, y la cajita de la comida para llevarme al trabajo. O sea, lo guay era ir al trabajo. Lo no trabajar. Nos lo veían así, ¿no? Y esto respondía a ese repunte que estábamos analizando de cómo se estaba dando valor al concepto del trabajo y cómo para muchas nuevas incorporaciones al mercado laboral tenía un significado mucho más emocional. El concepto de We Care, pues más allá de la responsabilidad social corporativa, que ya lleva muchos años vinculada a muchas marcas y a muchas empresas, lo que estábamos viendo es que se estaba visibilizando más en elementos mucho más, que no te tenías que meter tanto en las tripas de la empresa, más evidente, ¿no? A nivel de packaging, a nivel de mensajes en campaña, vídeos promocionales y tal. Se estaba haciendo más evidente esta intención. Mira, este es el libro que decía. Este es el libro de la cultura. Está muy bien. A nivel de la preocupación por el futuro del trabajo, pues estamos empezando a detectar indicios que nos hablan de un trabajador del futuro, que nos hablan de cómo la industria 4.0 con la digitalización va a sufrir un cambio brutal. El concepto de marca personal, que ya lleva algunos años dando alguna vueltecita, ¿no? La implicación que tiene eso de que ahora todo se haga con robots y cada vez tengamos o que estén desapareciendo ciertos puestos rasos en las empresas, trabajar desde cualquier parte, etcétera, etcétera. Están habiendo muchos cambios y esto nos interesa. La mayoría de minorías, que también lo he comentado, aquí tenemos el ejemplo de modelos con diversidad funcional, el concepto de gender, estos son portadas muy recientes de este año, son niñas transgénero. Este es el rol del padre, que también se está empezando a cambiar, esto de que el padre es la autoridad y es quien tiene que decir cómo se tienen que hacer las cosas, y la madre... ¿Has puesto el padre, que seguro que no cambia ni la mitad de la mitad? Bueno, he puesto el sector tecnológico. He puesto el sector tecnológico. Pero bueno, aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Los vídeos virales que se han hecho también este año en Facebook, que no sé si habéis visto alguno, de padres peinando a sus hijas. Hay uno en concreto muy bonito que habla, el padre de su experiencia, de cómo peinar a su hija y hacerle trenzas ha generado un vínculo emocional con ella que antes no tenía. Eso me pasa a mí. Y no es mi hija, es la hija de mi novia. Fíjate, Por una cosa trabajo, bonita, por por favor. trabajo, yo soy el que la tiene que atender por la noche. Claro. Cuando yo la recojo, la ducho, le doy de cenar, le hago todo. Tiene 8 años ya. Y es verdad que desde que todo eso está ocurriendo, el vínculo es muchísimo mayor. Claro. O sea, ahí no tiene... Estas cosas antes es que las propias madres no dejaban que se hicieran, ¿no? Eso ha dicho que roza es el cariño. O sea, Sí, claro. hay más que Pero, por de todas ejemplo- estas nuevas cosas me asombran tanto porque digo, en que mundo vivimos que Pero no vemos hace, estas cosas. hace 19 años, Pero cuando es yo Que llegué esto a sea la Sevilla, moda, yo es que de verdad algunas veces... no es por moda, como es que que está me- saliendo fuera. O sea, no es que sea una moda, Sí, sino que sí. siempre estaba ahí, pero ahora se El está dando a concepto se conocer. tiene que dar a conocer. Pero porque que- hay familias, por ejemplo, en mi casa esto nunca ha sido así. Pero, por ejemplo, mi suegra sigue pensando que el padre es la autoridad.
Estas cosas hay que cambiarlas. Pero eso depende, yo pienso que depende de la pareja. Yo pienso que cada pareja tiene que... Bueno, pero independientemente de eso, hace 20 años, de hecho, esto no se cuestionaba. De hecho es que no se hablaba directamente, porque estaba súper clarísimo el rol que tenía que tener una madre y el rol que tenía que tener un padre. Nadie cuestionaba que la madre tuviera que sacar para adelante el trabajo y la casa. Y cuando a un padre se le veían este tipo de actitudes, entre ellos, quizás entre nosotros no, pero entre ellos sí que había comidilla. No me vaya a negar esto. Te digo, hace 20 años cuando yo llegué a Pero Sevilla, sigue habiendo. me puse Pues a mal. atender. Sigue habiendo. Hay que echar cuenta de esto. Me puse a atender en el balcón, ¿verdad? Hace 20 años yo tendía en el balcón la ropa, pues la había lavado yo, y llegó mi abuela, me vio desde abajo y subió con sus dos narices la señora y me quitó de tender, porque eso no lo podía hacer yo, pero no, le digo, no, llevo no sé cuántos años ya de pues no me dejo. Pues por eso que son actitudes que es verdad que en determinados núcleos, porque en la educación que hemos recibido lo hemos normalizado muchísimo, pero que todavía que existe. O sea, que si esto está pasando, la cuestión es que si esto está pasando a nivel mediático y se está utilizando como estrategia de marketing de algunas asociaciones y tal, es porque se demanda y porque necesita ser visibilizado todavía. Esto es el tema de la experiencia del consumidor. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en determinados países, en España no tanto, pero en determinados países y en Inglaterra muchísimos, son muy frikis, se están empezando a ver multitud de negocios, de espacios físicos, especialmente pues bares de copas o restaurantes y tal, temáticos. Porque lo que venden en sí no es la comida o la bebida, lo que venden es la experiencia. Que hay ahora, por ejemplo, en verano una terraza de Peter Pan, entonces los cócteles tienen nombres de sirena. Este Cereal Killer sí que lo conocéis, ya tenemos aquí uno en Madrid abierto, pero hace 2 o 3 años cuando se vio en Londres fue un boom para los millennials, para la experiencia de comer como tú desayunabas en tu casa, tal. Pues la experiencia ahora mismo lo es todo, ¿no? Y os pongo el caso de Wala, no sé si lo conocéis. Creo que sí. ¿Es una cadena de restaurantes? No. No. Ay, no tenemos audio quizá, ¿no? Sí, pero es del mando. Ah, pues espera que a ver. Está ahí. Lo que escuché era mucho. Ese, cógelo. Que está sin sonido ahí. Ah, Pero de todas formas, ponle el sonido. sí. Cógelo y donde pone bol, pues súbelo. Ok. A ver, ¿qué es lo que más te va a gustar ver? Ha llegado Wala. Wala es la aplicación perfecta para ti. Con ella puedes conocer toda la oferta que tienes a tu alcance, ya sea una serie, un partido, un reality, consultar toda la programación en directo y todos los catálogos bajo demanda. Crear tu parrilla personalizada, acceder a material extra y comentar los programas en tiempo real. ¡Wala! Wala tiene un potente inspirador que te sugiere contenidos adaptados a ti. Te ayuda a encontrar a personas con intereses similares y te dice que están viendo a tus amigos. ¡Wala! ¿Cómo hacemos esto? Pues uno de nuestros técnicos diría: Wala hace el escaparate de un potente algoritmo de inteligencia artificial basado en la inteligencia colectiva. Vamos, que descubre lo que más te va a gustar y lo que no debes perderte con tus amigos. Cosas que ni tú sabes que necesitas. ¡Wala! Crea tus propias alertas y haz listas con tus favoritos. Recuerda por qué capítulo vas en tus series preferidas. Únete a retos, participa en conversaciones y conoce a gente que comparta tus mismos gustos. Ya nunca volverás a sentirte solo viendo tus contenidos favoritos. Antes, tú te adaptabas al consumo de contenido. Ahora, con Wala, es ese consumo el que se adapta a ti. Esta gente son malagueños. Presentaron el proyecto el verano pasado en Málaga. No sé si terminarán teniendo el éxito tal, pero bueno. Curiosamente, Sevilla hay uno que es Wala, W, y que ha ganado el premio a la mejor startup de España. Acaba de ganarlo. Te digo, coño, pues no sé yo qué ha sido se antes. pronuncia igual. Y es igual, No, se dedica al tema de subir apuntes de la universidad. Y creo que empezaron O sea, Minerva, son de Minerva. Son de aquí. Hasta 2 veces por aquí. Con doble. Enhorabuena por la Wala, pero que suena muy guay. Wala. Sí, pero no tiene nada que ver. No, nada, porque digo que el nombre, he dicho Wala y el otro Wala, son muy...
Bueno, pues el caso es que os traía este ejemplo porque es un negocio digital que segmenta al consumidor más allá del perfil demográfico que tiene, ¿no? Más a partir del comportamiento que tiene con y a la interacción que hace con la aplicación. ¿Ya funciona? ¿Ya está por aquí o no? ¿Están en fase de conseguir...? Están en fase de conseguir inversión, sí. Ahí tiene el algoritmo desarrollado eso, ¿eh? Pues no sé, ahí estaban, ahí estaban. ¿Tú te acuerdas de Series D? ¿De qué? ¿De cuál? Series D. Sí, claro. Series D era eso, pero con torrents. O sea, te integrando una red social también. Cuando lo veías y bueno, lo sí. veías tus amigos, te sugería que ver. Es una copia de Series D, pero con las plataformas de ahora. Pues sí, a lo mejor también llevado a otro tipo de pantallas, que también pero que es lo que hace era lo mismo, porque Series D llegó a estar en Play 4, en Play 3 me parece que era, sacaron una aplicación de Play 3, sacaron un montón de historias. Bueno, pues con todo esto que os he contado hoy, con todo esto que os he contado hoy, ¿estáis un poco saturados de información? Hombre, es información, es mucha información. Sobre todo, lo que puede estresar más a priori es, la pregunta principal es cómo yo me entero de todo lo que está pasando y cómo interpreto todas esas señales y cómo integro ese sistema, ¿no? en el día a día, porque al final tenemos un trabajo que sacar para adelante y esto es complicado de integrarlo, pero sí tenemos que quedarnos con ideas claras de lo que es el Cool Hunting, de para qué sirve y de cómo se puede integrar. Lo primero es que, antes que nada, para ponernos a investigar, lo que tenemos que identificar es dónde tengo que poner el ojo, ¿no? En mi sector, ¿quiénes son las personas o las empresas innovadoras? Incluso las universidades. Hay universidades que son especialmente innovadoras pues, porque siempre son las primeras en lanzar nuevas teorías, nuevos conceptos. Ese tipo de cosas tenemos que tenerlas controladas. ¿Quiénes son nuestros early adopters? ¿Cuál sería ese perfil de consumidor que primero sería capaz de adquirir mi concepto, mi idea, mi producto? Y luego, ¿qué perfil de personas o de empresas o de escuelas de negocio pueden funcionar de trendsetters para que esos conceptos o esas tendencias se asienten o se generen como modas? Tenemos que monitorizarlos continuamente y para eso se utilizan esas herramientas que comentaba antes, pues las alertas y que si Evernote para archivar la información y demás. Y tenemos que encontrar esos indicios, esas señales de cambio e interpretarlos en conjunto como tendencias. Esto es un trabajo que se entrena y se aprende a partir de hacer pues, investigación de tendencias. Esto es experiencia. Entonces, nos quedamos con dos ideas claras. Lo primero es que cuanto antes veamos el cambio, antes seremos capaces de prever las consecuencias que va a tener, por tanto identificaremos oportunidades, amenazas y potenciales nichos de negocio, ¿vale? Y que el Cool Hunting al final es la anticipación. Hay una frase de Gibson, que es un escritor de ciencia ficción, que nosotros siempre utilizamos cuando nos referimos, cuando describimos el Cool Hunting, que es que el futuro ya está aquí, solo que no está distribuido equitativamente. Por eso cuando decíamos lo de la novedad, claro, novedad para quién, o tendencia para quién, para qué sector, para qué nicho, en qué lugar es una tendencia. Lo que tenemos que poner nosotros el ojo en mercados paralelos o parecidos para ver qué son allí las innovaciones y cuáles son allí las tendencias y ver si se pueden traer para acá o potencialmente serían aplicables aquí. Este es un vídeo de presentación de la Cool Hunting University que ahora os voy a contar qué es. Bueno, ya me toca contar de dónde vengo del todo, ¿no? La Cool Hunting University es la rama de formación, digamos, del grupo Cool Hunting Consulting Group, que es una empresa que está en Madrid y que trabaja con entidades de diversos sectores, ¿no? Desde escuelas de negocio, pues eso, aseguradoras, bancas, el sector agroalimentario, etcétera. Hacemos informes de tendencias y estamos empezando a desarrollar la parte formativa. Siempre se han estado haciendo formaciones paralelas a los proyectos de tendencia, lo que pasa es que no había una unidad, digamos, que centralizara a nivel de gestión toda esa actividad relacionada con la formación. Entonces, acabamos de reestructurar
toda la oferta formativa, hay cursos presenciales aquí en Sevilla y en Madrid, y hay formación online que está siempre abierta, fácil, vamos, a través de la plataforma Moodle que algunos conoceréis, bastante fácil de utilizar, con manuales que se están también terminando de actualizar y que independientemente de cuando uno se matricule, al final del curso va a recibir íntegramente y actualizado toda la documentación. Y de vez en cuando hacemos formación express. Entonces hay una prevista para la semana que viene aquí en Sevilla. La formación express son 3 tardes presenciales de 4:30 a 7:30 y la mañana son miércoles, jueves y viernes y la mañana del sábado, en principio. Si hacemos un cupito de gente guay, pues se hace. Si tenemos muy poquitos alumnos, pues lo tendremos que posponer para cuando tengamos suficientes personas. Entonces la mañana del sábado lo que se hace es un Trends Tour. Un Trends Tour es un tour, en concreto este en Sevilla, que se hace en Madrid, pues es por Madrid, donde explicamos cómo, cuando uno hace un viaje, y la verdad es que te cambia mucho el chip, porque aprendes a viajar poniendo atención a detalles que cuando uno va a otra ciudad, pues quizás no se percatan. Y te abre un poco la mente a que cuando uno vaya por la calle, que no necesitamos estar continuamente viajando, aunque sí, porque es muy enriquecedor, pero para hacer cool hunting necesariamente no tenemos que estar continuamente viajando. Y para conocer las tendencias que empiezan en nuestro mercado, que al final es este donde estamos, en Sevilla, hace falta también pasear y ver lo que tenemos en nuestro entorno con otra mirada, ¿no? Eso es lo que enseñamos en el curso de la semana que viene. Entonces, si queréis información sobre la oferta formativa al 100%, con el código QR o con ese link podéis acceder a un formulario de inscripción para que os registréis. Os mandaremos la newsletter con toda la oferta. Y si tenéis alguna duda en concreto respecto al cool hunting, a la formación, a conceptos, a bueno, cualquier cosa de la que hayamos hablado hoy, pues en ese email estoy yo detrás y entonces os contestaré. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias. Ya lo que me faltaba es eso, preguntaros si os ha resultado interesante, si os ha servido, si creéis que podríais integrarlo también en vuestro día a día o si ya ha quedado en algo. Porque también el objetivo que yo tenía con esta charla aquí en este seno de emprendedores y de gente que está orientada a las nuevas tecnologías y que en definitiva hoy el que se dedica a las nuevas tecnologías tiene que tener inquietud por el futuro, ¿no? Y yo quería también saber desde vuestra postura si esto os parece interesante o si se queda también en algo residual o anecdótico que al final no le veis una aplicación. Esto ya en petit comité, vamos, que... ¿Te refieres a cool hunting o al cool hunting? Porque hoy entiendo que por mucho que os hayáis llevado, al final nos habéis llevado una metodología que a veces es lo que os sirve de verdad. Pero tiene muchísimo que aportar, claro. O sea, es lo que hablábamos antes. Alguien tiene que tener la visión de lo que va a venir, cómo va a venir y cómo adaptarnos a él. O sea, alguien tiene que tenerlo. Porque si en la empresa. Claro, porque si no nos encontramos de sopetón con las cosas y no sabemos hacer. El presidente de Telefónica diciendo que vamos muy mal. Vamos fatal, todo el mundo. O sea, que vamos muy mal, así en general. Sí, sí, sí. Que vamos muy mal. El presidente de Telefónica ha salido ya en las noticias diciendo que no tenemos aquí en España la educación, la universidad, las profesiones que tenemos que no están adaptadas para nada a lo que nos viene. El presidente de Telefónica. Con toda la razón del mundo. Que yo voy a decir una cosa, que yo vengo de la rama empresarial y estoy un poco asustada porque digo, yo me voy a poner a las pilas, sobre todo para orientar a mi hijo, ¿eh? Eso te lo digo, porque ya ni los abogados, ni la gente que tenga la ADE, hay profesiones... dicen, no sé, se van a quedar obsoletos. Y claro, yo estoy viendo que eso va a ser así. Hay profesiones que siempre van a hacer falta, pero sí, que en el momento en el que una máquina pueda hacerla, la realidad... Ya, cuando las facturas, por ejemplo, que eso ya lo, seguro que ya, lo hay... Ya no máquina. Ya no va a salir. Y ya empieza una tendencia. Ya no necesitan ni extranjeras. Cuando las facturas vengan ya con el gasto del grupo que te la pican y cualquiera va a empezar a contabilizar facturas, que yo creo que eso ya existirá. Los contables, creo, los pajeros, los transportistas, todo eso se va a eliminar. El mercado está avanzando hacia el talento. Los trabajos que no dan talento a una empresa van a eliminar. Lo van a hacer robot o robótica software. Programas que no son físicos. Os aconsejo mucho el libro de Walker Roca, porque la verdad es que rescata mucha teoría de gente que está en el sector del recurso humano y es muy interesante que le echéis un vistazo. Te ves una pregunta, mira, el médico a la restauración. Yo, por ejemplo, hay platos ahora mismo que están muy de moda en Sevilla, que yo los he hecho hace 10 años. Porque pago en Inglaterra, pago un montón de sitios, ¿vale?
¿Tú qué opinión tienes de Sevilla? ¿A nivel restauración? No, a nivel restauración no, a nivel de la charla que tú has dado. Ah, Gracias. Bueno, se ve aquí que... No, pero la primera que me veo afectada. Por ejemplo, te comento, aquí en Sevilla el estudio de Sevilla tiene que ser algo, yo creo que es el más complicado del mundo, pienso yo. Es que el sevillano tiene una idiosincrasia muy particular. En general, yo lo que noto al final es que sí que es verdad que existe una actitud proactiva frente a este tipo de conceptos y es verdad que nos interesa el futuro, pero también tenemos una limitación muy importante, en general en Andalucía, que es la económica. Y hay gente muy buena, que tiene ideas muy buenas y que al final no consiguen porque el propio mercado que te tiene que comprar esa idea no está aquí. Es por eso, ¿eh? No porque no valgamos nosotros como sevillanos que no valemos, que la mayoría, vamos a ver, se ha hecho un estudio hace muy poquito y los pueblos más pobres de España, y creo que 9 de los 13 eran de aquí, de Andalucía. Andalucía es la región más arrasada de Europa. Yo no pienso que sea una región arrasada. Yo pienso, a nivel cultural y económico es la más arrasada de Europa. Yo pienso que es una... Son datos reales. Sí, es una falta de capacidad que tenemos para asimilar conceptos nuevos. Yo no creo que esa capacidad. Yo, que he vivido el mundo empresarial, sinceramente no creo que sea capacidad. Es una cuestión de educación y valores. Es que el empresario no va por ahí, claro. Va para yo comprarme mi piso, mi finca, mi terreno, mi no sé qué, y no, hombre, porque yo, si es que lo he vivido. Y escúchame, y bueno, mi piso en yo la por ejemplo, playa, yo te voy a mi contar una finca de cosa que me caza, dedico que tú vas a decir tú, mi bueno, olivar, mi... ¿qué recomiendas tú de hacerlo aquí o salirte fuera de aquí? No. ¿Porque puedes repetir la pregunta? Vamos, yo me dedico a una cosa, yo soy profesor de cocina, me dedico a la restauración, pero yo ahora mismo tengo un proyecto, por ejemplo, yo doy charlas de cocina ecológica, ¿vale? Y la cocina ecológica hay gente que se queda así, como diciendo que me estás contando. Claro. Pero es que yo voy un paso más adelante de la cocina ecológica. Yo explico la cocina ecológica y cuando yo explico los liofilizados ecológicos, la gente se me queda ya diciendo, ¿esto cómo es? Claro, ¿sabes? Entonces, ¿qué recomiendas tú? Que lo hagas online, que quieres un canal de YouTube, lo des gratis o tengas una masa crítica, lo monetices con un vídeo y le paguen muy poco. Miles de personas pagan un céntimo por un vídeo, te convierte en muchos miles de euros. Eso es lo que deberías hacer. Eso es lo mismo que decir que aquí, físicamente aquí... O sea, que aquí nada. O sea, decir, tú haces ese trabajo que estás hablando tú, pero que realmente es para aquí, el habla hispana, digamos, ¿no? Nosotros llevamos, en la Asociación Andaluza de Cool Hunting, cuando empezamos a hablar del concepto en Sevilla y tal, empezamos en el año 2011. Al final, viene gente a una conferencia, no viene mucha gente, ni aunque la haga aquí, ni aunque le hagan el Cubo, que estuve en el Cubo hace un par de años, tampoco viene mucha gente, ¿no? Y estamos hablando del Cubo, que es una... que allí también hay un montón de emprendedores con proyectos súper interesantes y demás. Y al final es que yo creo que nos quedamos por el camino siempre. Entonces, como que a priori nos pueden interesar determinados conceptos e innovaciones y demás, pero por una falta de capacidad, me refería a veces a una capacidad de tiempo, de presupuesto, de medios, de recursos, no podemos llevarla a cabo al 100%. Y luego nos enfrentamos a un mercado con unas limitaciones también económicas, porque es la realidad, y mentales, culturales, formativas. Entonces, es un mercado muy complicado. Porque muchas veces hace cosas gratis la gente... Pero la realidad es que aquí en Sevilla lo tenemos muy difícil. Te voy a poner un ejemplo práctico que me ha pasado a mí. Yo tenía hasta diciembre una tienda de telefonía móvil que yo reparaba. Yo me dedicaba a la reparación, me dedico también a diseñar páginas web, hago muchas cosas. Y yo cobraba muy barato. O sea, me refiero, yo quería coger, para mí, la filosofía china que era cobras poco y haces mucho. Y entonces ganas más clientes. A poquito vas creciendo. No voy a clavarle a nadie por cambiar una pantalla. Yo cambié una pantalla de iPhone en 50 euros, no de un iPhone 5, ¿vale? Y te la cambio a día de hoy en 50 euros sin problema. Pasa luego el teléfono. ¿El qué? Yo compro en el mayorista y yo le pongo un margen de 20-30 euros que es lo que yo ponía para hacer. Yo no mentía a nadie. Las pantallas de iPhone que se venden en cualquier sitio, ninguna es original. Jamás. Porque Apple tiene una pelea con todo el mundo y es que Apple solo repara Apple. Ni vende piezas ni te deja reparar. Ahora está incluyendo unas máquinas especiales en ciertas tiendas en Estados Unidos para probar,
para quitar pantallas y poner pantallas. La máquina, No, vamos. Sí, sí. A robar. No, para probar. Ah, probar. Porque es un mojón, porque lo único que hace es despegar y pegar. Entendido robar. Vale, entonces, si yo cobro 50 euros, ¿vale? Con mi tienda chiquitita, la gente llegaba y decía, 50 euros, pero es que no sé qué. Ahora resulta que hay otra tienda que se llama Santiger, que ole sus cojones, ¿vale? Que están aquí en Sevilla también, que te dicen, pantalla original de Apple cuesta 150 euros. La tienda es preciosa. Bambú, no sé qué, está en todo el centro, y la gente va a pagar 150 euros y el tío va a la misma tienda que yo, a mi lado, que hemos ido juntos, y a comprar la misma pantalla que yo en el chino y monta la misma pantalla que yo. Y como tú cobres 150, te la cambian a la primera. Como tú cobres 50, eres un mogonero y te la cambian. Eso siempre en todo. La También miseria tenemos son que tener en miserias, cuenta son un las cosas que me factor. enseñaron a mí. Eso es así. Tenemos Yo te que voy a decir tener una en cosa, cuenta un que yo alguna factor. vez pienso así. A lo mejor me la cuelan. Pero es que así no tiene para nadie. Pero tenemos que tener un